Y les ruego que se ubiquen sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, leamos desde el versículo 17 hasta el 20, dice la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La semana pasada comenzamos o abordamos esta sección del Sermón del Monte, versículos 17 al 20, y explicábamos que es una segunda parte en ese gran sermón que está registrado en estos capítulos del 5 al 7 del Señor Jesucristo. Nosotros hablábamos de que esta sección o estos versículos son de vital importancia para la comprensión del Evangelio y la vida práctica del cristianismo. El tema, por supuesto y obvio, es la relación de Cristo con la ley del Antiguo Testamento. Y por supuesto la relación que tiene el cristiano con esa ley dada en el Antiguo Testamento. Nosotros establecimos dos principios que debemos entender antes de abordar esta sección o que nos enseña el Señor en esta sección. Dijimos que lo primero era que su enseñanza estaba en total armonía con el Antiguo Testamento. Recuerden que las personas podían tener ciertas dudas o ciertas suspicacias, pero ¿qué nos está enseñando este nuevo maestro? ¿Será que debemos olvidar la palabra de Dios que nos han dado los profetas, Moisés, los salmos? ¿Será que debemos olvidar las instrucciones que nos han dado desde pequeños, aquellas que hemos conservado durante siglos y siglos? Entonces el Señor sale al paso de esas dudas, que Él no estaba estableciendo un nuevo código moral o una nueva religión no conocida o otros principios aparte de la palabra del Señor. Él más bien está estableciendo su armonía, que Él precisamente es el cumplimiento de esa palabra, que Él precisamente viene a dar el sentido correcto a esa palabra. La segunda cosa que nosotros estuvimos aprendiendo, o el segundo principio general que vemos en estas palabras del Señor Jesús, es que su enseñanza estaba en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Y Él no titubeó en ponerse en el otro lado de la acera y separarse, distanciarse de la actitud y la enseñanza que tenían estos líderes aceptados. Ahora, con el favor del Señor, vamos a ver los otros versículos que obviamente está relacionado con los dos principios que acabo de mencionar. El primero es que el Señor repite o recalca que que pasarán el cielo y la tierra, o hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso significa, hermanos, que nosotros, mientras sigamos viendo que existe el cielo, mientras siga apareciendo la luz del sol, el Antiguo Testamento es tan válido en aquel momento como para este momento. Y es así porque es la palabra del Señor. El Señor utiliza dos frases interesantes, ni una jota ni una tilde. Cuando Él habla o cuando nosotros leemos en nuestras Biblias castellanas ni una jota, la palabra que originalmente utiliza el Señor Jesús, por supuesto, no es la jota en castellano que nosotros conocemos, porque ni siquiera el castellano como lengua existía o como idioma existía para ese entonces. Él está haciendo referencia a la yod, que es Y de yegua, O de oso y D de Dinamarca. Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Y la tilde, también como nosotros, esta sí es muy parecido a nuestro idioma, una tilde, un pequeño acento que obviamente cambiaría todo el significado de una palabra. Es muy diferente decir papá con el acento en la última A. Nos estamos refiriendo a esa relación filial que tenemos con nuestro padre, con nuestro progenitor, y otra cosa es
no tener ningún acento y que hable de papa, lo que nosotros consumimos en las ensaladas. Entonces, así de importancia le da el Señor Jesucristo aún a las palabras y a las tildes y a las partes más pequeñas del Antiguo Testamento. Eso significa, hermanos, que el Señor está poniendo sobre el Antiguo Testamento su sello de aprobación. Él está reconociendo que el Antiguo Testamento es la palabra infalible de Dios. A los ojos de Cristo, y esto es muy interesante porque nosotros debemos aprender a tener ese mismo concepto de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. A los ojos de Cristo, el Antiguo Testamento tenía tal autoridad que ni siquiera Él, el Hijo encarnado de Dios, la podía abrogar. Está estableciendo su sello de aprobación. El Señor está en estas palabras poniendo que el Antiguo Testamento es absoluto e infalible. El Señor está reconociendo sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de temor, que el Antiguo Testamento, hasta sus partes más pequeñas, poseen la autoridad absoluta e infalible, porque se trata simplemente de la palabra inerrante de Dios. Cuando yo uso estas palabras infalibles e inerrantes del Antiguo Testamento, el Señor, obviamente las estoy repitiendo porque el Señor está diciendo que el Antiguo Testamento no tiene ningún error. El Señor Jesús está diciendo, mis hermanos, que el Antiguo Testamento no puede fallar. Piense, es mi trabajo, obviamente a través de esta predicación, llevarte a ti cuáles las ideas o qué convicción tienes acerca de la palabra de Dios contenido en el Antiguo Testamento. Si estamos diciendo, o si Jesús está afirmando acá, que el Antiguo Testamento no posee ningún error, que el Antiguo Testamento no puede fallar, eso significa, hermanos, que Cristo y el Antiguo Testamento se sostienen o caen juntos. Vea la seriedad de lo que estamos hablando. Si el Antiguo Testamento contiene errores, y podemos establecer que no es infalible, no es inerrante, por lo tanto no es la palabra de Dios, entonces Cristo no es quien dijo ser. O ellos se sostienen o caen juntos. Si el Antiguo Testamento, y es una cosa importante que estoy recalcando mucho, ya que hoy en día hay personas que se llaman cristianos y dicen creer en Cristo, pero que no creen del todo en todo lo que se comenta en el Antiguo Testamento. Bueno, yo quiero decirle que eso es imposible. No puede existir o el Señor no permite esa actitud hacia el Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento no es la palabra inerrante e infalible de Dios, entonces al Señor Jesús decir esto que acabamos de leer, cometió un grave error. Y si Él cometió un grave error, entonces Jesús no es impecable. Y si Jesús no es impecable, Él no es Dios. Y si no es Dios, entonces Él no puede ser nuestro Salvador. Todavía estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Que con tanta ligereza algunas personas, inclusive poniéndose el título de eruditos, entre comillas, pueden decir cualquier barbaridad sobre el Antiguo Testamento. Pero eso es algo que ni siquiera el Señor Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, admitió. Porque el Señor Jesús está diciendo, hermanos, miren el alcance de las palabras de nuestro Señor cuando dijo, ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Él está estableciendo que no solo las ideas,
No solo el mensaje que se puede deducir del Antiguo Testamento, sino que inclusive las mismas letras fueran inspirados por el Espíritu Santo. Todo es la palabra de Dios, porque la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir al hombre de Dios en justicia. Para el Señor Jesucristo el Antiguo Testamento es veraz, no era historia ficticia usada para instruir a un pueblo primitivo, por ejemplo, como en algunos lugares lo quieren afirmar. Un ejemplo es una discusión de esto que estoy hablando, es una discusión que tuvo el Señor Jesús con estos líderes y escribas fariseos. En Mateo capítulo 22, vamos un momento a Mateo capítulo 22. Del versículo 23 al 33 dice: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Observe esta secta judía que no creía sobre la resurrección. 24, diciendo: maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Es interesante cuál es el argumento que utiliza el Señor Jesús, y si tú puedes darte cuenta con un solo pequeño análisis. Los saduceos, como le dije, era una secta que inclusive tomaba que los primeros 5 libros de las Escrituras, los escritos por Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, solo esos eran la palabra de Dios. Ellos no reconocían lo que nosotros hoy tenemos como el resto como palabra de Dios, el resto del Antiguo Testamento. Lo primero que vemos en la respuesta del Señor Jesús a su supuesto enigma era, en primer lugar, el Señor Jesús citó Éxodo, citó obviamente la ley de Moisés, la que había escrito Moisés. Pero observe su respuesta. Él no dijo: ustedes no han leído lo que ya dijo Moisés. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? No habéis leído lo que fue dicho por Dios. Es decir, el Señor Jesús admitió que lo escrito por Moisés en realidad no eran las palabras, ni las ideas, ni las reglas, ni la ley de Moisés, sino que se referían a la palabra de Dios. Era legítimo decir: Dios dijo o Moisés dice, refiriéndose a las palabras que están escritas en el Pentateuco. El segundo detalle que nosotros podemos ver sobre en qué descansa el argumento del Señor Jesús para decirles a ellos que la resurrección sí era una enseñanza dada por Dios, es que Él utiliza en el texto el tiempo en que fue escrito el verbo ser. Moisés escribe cuando le habla a Dios: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todo el argumento del Señor Jesucristo se descansa en la forma en el tiempo en que fue escrito ese verbo. Y si Dios le dijo: yo soy, y no fui, no era, no seré, entonces el argumento del Señor Jesús, solamente descansando en la forma, en el tiempo en que fue escrito el verbo, porque es la palabra de Dios.
Es interesante, por cierto, para nuestras mentes modernas y hoy del siglo XXI, que Cristo, hermanos, no necesitó citar la experiencia de una persona que murió y vivió. Como vemos que hoy en día se ha hecho muy famoso que cierta niña o cierta mujer murieron, fueron al infierno, entonces allí le dieron instrucciones y aquí le está avisando a la gente que fue lo que vio para que teman y crean y vengan al Evangelio. Cristo no hizo eso. Vean también que Cristo no necesitó o no tiene necesidad de citar ninguna investigación científica para demostrar lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Para él fue suficiente Éxodo 3, porque para él el Antiguo Testamento es la palabra infalible de Dios. Y si lo dicen es porque es verdad. En otra ocasión, en Mateo capítulo 19, se le acercaron también tratando de ver su punto de vista con los debates acerca del divorcio. Un tema que era muy candente, como hoy, también en aquel tiempo, ya que para la época donde el Señor Jesús ministró, las opiniones se dividían entre dos escuelas rabínicas muy reconocidas. Uno era de un rabí llamado Shammai y otra la de Hillel. En esta ocasión se ve que se trata de buscar la opinión del Señor Jesús para ver a cuál de las dos escuelas más respetables él se adjudicaba. Sin embargo, en su respuesta en Mateo 19, el Señor Jesús no apeló a ninguna de esas dos escuelas para basar su opinión. Él respondió: ¿no habéis leído que Él los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Observen, mis queridos hermanos, que para el Señor basar su respuesta de lo que es correcto o incorrecto delante de Dios, se fue a Génesis capítulo 2. No necesitó citar ninguna de las escuelas más reconocidas. Le bastó con citar la palabra de Dios escrita en los primeros 5 libros de la Biblia. Indudablemente, el Señor creía que hubo un momento en la historia que existió un jardín del Edén. Indudablemente el Señor creía firmemente que había un hombre, el primer hombre que Dios creó y con su esposa eran Adán y Eva. Indudablemente el Señor creía en la historicidad de estas dos personas, que también Dios mismo casó a Adán y a Eva. Todas estas respuestas del Señor Jesús son muy importantes para nosotros porque implican en qué están basados los argumentos para nosotros estar de acuerdo con algo o no. Y Él descansó, y como lo que nosotros debemos hacer, descansar en la infalible palabra de Dios. Y eso es tan interesante, mis hermanos. Es tan útil para el día de hoy. Cuando, por ejemplo, se hacen todo tipo de esfuerzos, gastos, recursos y todo tipo de argumentos, como por ejemplo para convencer a las personas que la homosexualidad es aceptable delante de Dios, o el género como lo quieren llamar, o lesbianismo, o cualquiera de estas aberraciones. Pero el descanso que nosotros podemos tener, donde descansamos para hablar con autoridad, ¿qué es lo que piensa Dios? Es que la Biblia dice en Génesis 1, varón y hembra los creó. Y otra cosa, aparte de eso, es una aberración del diseño de Dios. No necesitamos el argumento científico, genético o lo que cualquier persona con el título de expertos que se autoponen como expertos para que nosotros cambiemos nuestras opiniones acerca del hombre, de la sociedad, del mundo. Con la palabra del Señor es suficiente. En otra ocasión, para hablar, por ejemplo, del acto donde descansa el cristianismo, que es, por ejemplo, a la resurrección, ¿qué citó el Señor Jesús? A Jonás.
Esta generación adúltera y perversa demanda señal, pero ninguna señal le será dada sino la del profeta Jonás. Si Jonás no es más que una historia infantil para emocionar a los niños, debemos concluir que Cristo era un ignorante entonces. Y tal cosa un verdadero cristiano jamás pensaría. De todo esto, hermanos, afirmamos la autenticidad del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo afirmamos la autenticidad de Cristo o negamos a ambos. Es interesante que el trabajo, por ejemplo, de poner en duda o cuestionar lo que Dios ha dicho, fue el trabajo desde el principio de Satanás. Con que Dios os ha dicho. Y eso es lo que dice ese libro arcaico, retrógrado, ignorante, que no está. Y lo que es más triste, algunas personas llamándose cristianas admiten este tipo de opiniones. Pero lo que tenemos que afirmar y el Espíritu Santo selle en nuestra mente y en nuestra alma es que la palabra del Señor, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento, cada palabra, cada promesa, cada bendición y cada advertencia tiene el sello de la autoridad de Dios. ¿Cómo es tu relación con las Escrituras, hermano? ¿Cómo es? E inclusive podría afirmar, se puede afirmar, y lo voy a demostrar inclusive con la Biblia, que alguien, mis hermanos, no puede ser salvo a menos que vea el Antiguo Testamento así como Cristo lo ve. No se puede ser salvo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo lo afirmó. Lucas capítulo 16. La historia es bien conocida. Yo voy a avanzar en la historia sobre el rico y el Lázaro. El rico murió y fue al infierno, no porque era rico, sino porque era un impío. Lázaro, el pobre, fue al cielo. No fue al cielo porque era pobre. Fue al pobre porque era un justo y aquel por quien Cristo había muerto. En el versículo 27, el mismo Señor Jesús nos dice las palabras que este hombre en el infierno pronunció. Versículo 27 del capítulo 16. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo, ¿qué le dijo? Observe la respuesta: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos, entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31, mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y es porque si llegara alguien de verdad que viniera del mismo infierno, o que nosotros estuviéramos en el cementerio y se abriera una tumba de esa y alguien nos diría un mensaje, puede ser hasta cuestionable simplemente por el hecho de que no es la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor, o Abraham, el Señor diciendo las palabras de Abraham, dice que Moisés y los profetas son precisamente aquellos de los cuales convencerán al mundo de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo usando la palabra del Señor. Por eso entonces afirmamos y reafirmamos la armonía esencial entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos narra lo que hizo Cristo, y las epístolas en el Nuevo Testamento explican las palabras y hechos de Cristo.
Y todo esto para dar cumplimiento de lo prometido o anticipado en el Antiguo Testamento. Esto significa que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan del mismo tema, que es un solo Salvador, que hablan de la misma fe, que ellos hablan de las mismas promesas, que hablan de la misma salvación y que hablan de la misma gracia. Agustín, un padre de la iglesia del siglo III, llegó a decir: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento y el Antiguo está presente en el Nuevo Testamento. Alguien más dijo: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. El Antiguo está revelado en el Nuevo Testamento completamente. Otra persona dio un ejemplo que es como una rosa, es la misma rosa. El Antiguo Testamento es la rosa en el botón. El Nuevo Testamento es la flor ya abierta. Pero no es otra rosa, es la misma rosa en diferentes etapas. Y es por eso que también debemos afirmar y tener en cuenta la armonía esencial entre la ley y la gracia. Porque hoy en día se hace tanto énfasis en la gracia del Nuevo Testamento que ellos no ven gracia de Dios en el Antiguo Testamento. O se hace tanto énfasis en la ley del Antiguo Testamento que ellos no pueden, en la gracia del Antiguo Testamento, que ellos creen que en el Nuevo no se enseña ley. Cada acto de Dios en la historia humana para darse a conocer a los hombres, siempre, hermano, es un acto de gracia y condescendencia de Dios. Romanos capítulo 3. Versículo 31, dice: luego, por la fe invalidamos la ley. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto está en el Nuevo Testamento, Romanos, por cierto. A veces algunas personas que quieren decir que no, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Una frase sacada del Nuevo Testamento totalmente mal interpretada y mal usada. Porque Pablo mismo está diciendo: por la fe invalidamos a la ley de Dios. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice la Biblia: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo entonces podríamos decir que no tenemos nada que ver con algo que es santo, justo y bueno? Eso solamente lo puede decir alguien que no conoce a Dios. Por cierto, la frase de que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, en el contexto se refiere, no estamos en la maldición, bajo la maldición de la ley, porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Pero eso confirma la ley. No fue que Dios bajó el estándar ni que evitó su castigo. Castigó a uno por su misericordia, no nos castigó a nosotros, sino a su Hijo unigénito para darnos perdón de nuestros pecados. Eso significa, hermanos, que la ley, el uso de la ley del Señor es útil e importante para el pueblo de Dios hoy. ¿Por qué? Principalmente porque es el instrumento de Dios que utiliza para decirnos que somos pecadores. Fue lo que dijo Juan en 1 Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Y Pablo dijo: yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces el primer uso útil que tiene la ley es que nos dice que somos pecadores. El Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, de juicio, de justicia y de juicio, precisamente usando la ley del Señor.
En Gálatas 3:24 Pablo afirmó: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo también puede ser traducida como tutor o un pedagogo, a una persona que se le pagaba un dinero para que instruyera a los niños de la casa y entonces los fuera guiando en su formación en los primeros años. Entonces la Biblia dice que la ley, o Pablo dice que la ley es ese pedagogo, ese instructor, quien nos guía para dónde. Él nos lleva a Cristo, a fin de que nosotros seamos justificados por la fe. ¿Cómo podemos enseñarle el Evangelio a nuestros hijos? Enséñele la ley de Dios, hermano. Cuando vea que él mienta, dígale: la Biblia dice, el Señor dijo en su ley: no mentirás, no robarás, honrarás el nombre del Señor, no codiciarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Es la única manera de enseñar a nuestros hijos que hay pecado y que ellos son pecadores. ¿Quieres evangelizar efectivamente a las personas que conoces? Enséñale la ley de Dios. Ahora puedes ver, por ejemplo, la trascendencia y la importancia que tiene la escuela dominical que se está enseñando todas las mañanas. Cada uno de nosotros debería dominar cada uno de esos temas. Se han predicado y por la gracia del Señor hasta grabado. ¿Quién los ha, por ejemplo, vuelto a escuchar para que se filtre ese pensamiento de manera que lo puedas manejar con toda libertad y con toda pericia? El uso de la ley del Señor. Cristo entonces no vino a darnos otra norma de santidad aparte de lo que Dios estableció en su ley. Pero sigamos, el tiempo ha corrido. Versículos 17 y 18 ya hemos estado entendiendo esa armonía esencial, esa esencia de la ley del Señor y la relación que Cristo tiene con él. Pero el Señor agrega otro aspecto importante de que nosotros conozcamos su ley y que también la enseñemos, la obedezcamos y seamos transformados en esa ley. Dice, versículo 19 del capítulo 5: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Cuál es el punto acá? Y quiero que me escuche porque voy a decir cuál es el punto y voy a después desarrollar el pensamiento. El Señor dice aquí claramente que en el reino de Cristo, el criterio para evaluar la grandeza de los suyos no es otra que la obediencia a la ley de Dios. Y de hecho, que en el reino de Cristo hay lugares de distinciones para cada creyente. No todos disfrutarán las mismas glorias. Hay lugares de distinciones. ¿Y cuál es el criterio? La obediencia a la ley. Lo primero que tenemos que ver es que Cristo dice que todos los mandamientos de Dios son importantes y que nuestra posición en el reino de Cristo depende de la obediencia a esos mandamientos. No estoy diciendo que la entrada al reino de los cielos. La entrada es a través del arrepentimiento, venir a Cristo por la fe y tenemos entrada. Pero el lugar de disfrute en el reino de Cristo es diferente según la obediencia que manifestaron en vida aquellos que pertenecen a este reino. Para comprender un poco más estas palabras del Señor Jesús, algunos rabinos, recuerden que la ley de Moisés, el Pentateuco completo, estaba compuesto por 613 mandamientos. Estos rabinos dividían en que habían 248 mandamientos positivos y habían 300
65 mandamientos negativos. Eso da un total de 603. Y a través de los años se sostenían largos debates acerca de cuál mandamiento eran más pesados y cuáles eran más livianos. Habían debates y había una división en la ley de Dios, que habían mandamientos más pesados o más importantes, y había mandamientos más livianos o menos importantes. Algunos de los rabinos, o mejor dicho, entre toda la discusión, llegaban a que había uno que era el menos importante de todos, pero sí seguía siendo un mandamiento de Dios. Estaba en Deuteronomio 22, versículo 6, que dice: cuando andes en el campo y veas a una ave empollando a sus polluelos, no tomarás a la madre y también a los hijos. Era un acto de misericordia inclusive, o era un acto de regulación para la creación de Dios y para no exterminar a una especie. Si estaban empollando, no los agarraras en ese momento. Espera que la madre se vaya o la corres y agarras los pollos. Pero no podía hacerse. Ese se consideraba uno de los mandamientos más livianos. Ahora, en cuanto a esa división de que habían mandamientos con más pesos y otros más livianos, fue una pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, y sabe que Él aceptó y reconoció esa división. Mateo capítulo 22. Versículo 36. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: ¿sabes qué? Porque tú dices eso si todos los mandamientos de Dios son importantes. No. La pregunta va dirigida a esa división que ellos consideraban entre más importantes y menos importantes. Y en la respuesta del Señor admite que existe esa división. Versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el ¿qué? Primero y ¿qué? Y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el Señor en esta respuesta admite que sí había mandamientos más importantes y habían otros que no tenían el mismo peso de importancia. El amar al prójimo es muy importante, pero no podía ser más importante que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, había que establecer prioridades o pesos, livianos o menos importantes en la ley de Dios. Había esa división y el Señor aceptaba esa división. En Mateo capítulo 23, versículo 23, también admite esa división. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis ¿qué? Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor entonces le admite o le habla en su mismo idioma, o ellos comprendían lo que estaba diciendo el Señor. Sí, habían cosas más importantes en la ley. Él dice: la justicia, la misericordia y la fe. Eso había que hacer porque es lo más importante, pero no había que dejar de hacer aquello que era el diezmar los condimentos, por ejemplo. O el hecho de que ellos cumplieran lo más pequeño no les eximía la responsabilidad. Ignoraste lo más importante de todo. Entonces, esa división de mandamientos más pequeños y mandamientos más livianos es admitida por el Señor. Pero entonces, si tenemos en cuenta ese contexto, podemos entender mejor las palabras del Señor Jesús en el versículo 19. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
Y así enseña a los hombres que dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Cuál es el punto del versículo 19 que el Señor está recalcando? Que no existe ningún mandamiento divino irrelevante u opcional. Sí, hay unos más importantes que otros. Sin embargo, somos responsables de cumplir todos. No hay uno que sea irrelevante u opcional. Ninguno puede ser entonces ignorado o descuidado. ¿Por qué? Porque si tenemos la actitud de que vamos a obedecer lo más importante y vamos a descuidar los más pequeños, Cristo dice, muy pequeño serás llamado en el reino de los cielos. El punto es que en el reino de Cristo se espera de todo cristiano obediencia universal. ¿Sí me explico cuando hablo de ese término? Eso significa que mi vida religiosa es una cosa, en el trabajo soy otra. No, en el trabajo también está metido el reino de Cristo. Y en esa área de mi vida yo voy a obedecer como Él dice. En la familia, en el trato de mi esposa, en la intimidad, en el ocio, en el trato de mis hijos, en la administración del dinero, en la administración del tiempo. Todo el Señor espera obediencia universal. Es decir, no está para nosotros permitido descuidar o ignorar mandamientos del Señor, por más pequeño que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque nuestra posición en el reino de Cristo precisamente depende de esa obediencia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4 dice lo siguiente. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. La respuesta de nuestro Señor Jesús, pero ¿qué pregunta es esa? ¿Ustedes no saben que en el reino de los cielos todos son iguales? A esta altura es evidente que los apóstoles ya creían que el Señor Jesús iba a instaurar el reino de Dios prometido en las Escrituras. En la respuesta, por cierto, hay una salvedad, porque recuerden que entre esos 12 estaba Judas. Y el Señor le está diciendo, ustedes están dando por sentado que todos están en el reino de los cielos. En primer lugar, no era así. Y en segundo lugar, le dijo, bueno, depende de la humillación y la obediencia. Obviamente, por el contexto, estoy hablando del capítulo 5, ¿cuál va a ser su lugar? Esos serán los mayores. En otra ocasión, en Mateo 20, la madre de los hijos de Zebedeo, la mamá de Juan y Jacobo, le dijo al Señor Jesús, Señor, quisiera pedirte algo, ¿qué quieres? Que estos mis dos hijos, uno esté a tu derecha y el otro a la izquierda, lo que significa un lugar prominente y de distinción en el reino de los cielos. La respuesta del Señor Jesús no fue, pero ¿qué pasa, mujer? Eso no, en mi reino no va a ser así, eso es aquí, pero allá no. El Señor Jesús le dijo, sí, hay un lugar prominente para algunos, pero no es mío darlo, sino de mi Padre. Hay un lugar prominente. La verdad, hermanos, es que si usted me dice, pero ¿cómo es ese ocupar ese lugar de honor en el cielo? Realmente no sé profundizar o explicarlo más. Pero solamente queda algo que tenemos que tener en mente. Debe ser algo maravilloso. Ser coronado de honor por Dios mismo. Debe ser algo extremadamente maravilloso. Ser coronado de honor por Dios mismo. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor. ¿Y cuál es el criterio entonces para establecer quién van a tener esos lugares de distinción?
El Señor Jesús nos dice que no es la popularidad, no es la influencia que se tiene en la sociedad, no son los dones del individuo, no va a ser el éxito ministerial, no va a ser por ser un gran predicador o tener un ministerio con un alcance que todas las naciones lo ven. El Señor Jesús dice que el criterio es la obediencia. De allí entonces que en el contexto la importancia de las palabras de nuestro Señor. El cielo y la tierra no va a pasar ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y lo que nosotros debemos valorar, todo lo que dice el consejo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es o en qué nivel está su apreciación por la palabra de Dios? ¿En qué nivel está su obediencia por entender la palabra de Dios? ¿En qué nivel está su entrega y su consagración por la palabra de Dios? No solamente porque se esmeraron en aprenderla y obedecer, sino que también ayudaron e influenciaron a otros para que obedezcan a Dios en esa obediencia universal. Hay lamentablemente algunos cristianos que sirven realmente como obstáculos para el proceso del crecimiento de otros creyentes, porque toman una vida tan ligera, o su cristianismo depende de unas cosas tan superficiales, que básicamente le dicen a las personas que básicamente ya ni siquiera es importante congregarse, que no es importante llevar la santidad, que no es importante utilizar los medios de gracia de Dios, casi que no es importante esforzarse por hacer nada. Ya yo me monté en el autobús, ya yo voy para el cielo, ¿y qué? No es importante para una dama cómo se viste, no es importante para un hombre, sobre todo hoy en día que algunos no se visten como hombres. Pero el Señor espera de sus hijos obediencia universal. Obediencia universal, mi querido hermano. Algunas aplicaciones prácticas. El versículo 20 también dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y lo de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto obviamente que ya lo hemos tratado en las otras predicaciones, donde la justicia de estos escribas y fariseos era básicamente superficial, era una fachada. El Señor Jesús le llegó a decir: fariseo hipócrita, por fuera te muestras muy bonito, muy limpio, todo chévere, pero por dentro estás llenos de huesos y de inmundicias. Le decían que eran como sepulcros blanqueados. La justicia de ellos era meramente mecánica y superficial. No había realmente una entrega del corazón. La justicia que está pidiendo el Señor Jesucristo es la misma que habló en la bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia. Y tenemos hambre y sed de justicia porque reconocemos que no la poseemos intrínsecamente, no la tenemos en lo personal, que tenemos hambre de la justicia del Hijo de Dios que sea aplicada efectivamente a nosotros. Y los pobres en espíritu, los humildes, son aquellos que serán saciados con esa justicia, la justicia de Cristo. Aplicaciones prácticas. Primero, no es legalista aquel cristiano o cristiana que se preocupa por obedecer a Dios hasta en los más mínimos detalles de su vida. Qué paradójico es que cuando alguien tiene una resolución de querer obedecer a Dios ampliamente, universalmente, del primer
lugar donde recibe las críticas es de sus propios hermanos de la iglesia. Qué fanática. Pero tampoco hay que ser tan fanático. Qué vergüenza que en el mismo lugar donde se debería influenciar, motivar a que haya esa obediencia, es precisamente donde metemos más zancadillas. Legalismo es implantar leyes de hombres y esperar que todos los demás cumplan mis leyes inventadas. Pero no es legalista, mis hermanos, llevar hasta los más lejanos rincones de mi ser la obediencia a la palabra del Señor. En segundo lugar, los cristianos deben esforzarse para que los demás avancen en su obediencia también. Deben esforzarse por facilitar la obediencia de otros creyentes. Debemos tener muchísimo cuidado con la actitud de Caín. ¿Cuál fue la actitud de Caín cuando Dios mismo se le acercó y le preguntó: ¿dónde está tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de ese malvado? ¿Y soy yo guarda de mi hermano? Sí lo eres, sí lo eres. Por lo tanto, es necesario que los creyentes participemos, busquemos, seamos diligentes, facilitar, ayudar a otros en su obediencia al Señor. No es entonces que nosotros podemos ver a alguien que se dice ser cristiano comportándose obviamente de una manera que no representa el cristianismo y yo, bueno, no le voy a decir nada, él es libre. No, él no es libre. Alguien una vez me preguntó: bueno, yo voy a exhortar a los miembros, a los que van a la misma iglesia conmigo. Tampoco eso es verdad, porque todo aquel que se llame cristiano lleva un nombre que nos vincula a todos. Y si una persona va a usar el nombre de cristiano, debe entonces andar como él anduvo. Y si nosotros vemos a alguien comportándose y viviendo totalmente en contrario a la enseñanza bíblica, entonces con toda autoridad, con todo amor, con toda mansedumbre, pero con toda firmeza debemos a ir a esa persona: usted no puede comportarse así o deje de llamarse cristiano. No son libres las personas. Bueno, él es libre si quiere ir a la iglesia. No, es falso, no es libre. Todo cristiano debe ir a la iglesia. La ley del Señor lo exige. En tercer lugar, nuestra evaluación de las personas debe, para relacionarnos, hermanos, se deben usar los criterios de Dios y no los de los hombres. Para relacionarnos con las personas debemos usar los criterios de Dios y no la de los hombres. Un criterio humano muy utilizado para convenir en esas relaciones de las cuales yo me gustaría pasármela. Por ejemplo, bueno, la posición económica de alguien. Oye, tiene dinero, mira el carro que maneja, mira la casa donde vive, mira la urbanización, mira la nacionalidad, mira su profesión, mira su cuerpo, mira cómo es, mira esto, mira lo otro. Un criterio totalmente humano. Pero en los criterios de Dios, por ejemplo, en el Salmo 119, 63 dice: compañero soy yo de todos los que aman tus mandamientos. Es decir, aquellas personas con las cuales debemos procurar asociarnos, intimar inclusive, deben ser aquellos que, al igual que nosotros, aman y desean obedecer a Dios en su ley.
y lo más importante inclusive de la ley, como dice Pablo en Romanos, el fin, el objetivo de la ley es Cristo. Porque a través entonces del conocimiento de la palabra del Señor, de sus promesas y de todo lo que está prometido en Dios, se resume en la persona del Señor Jesucristo. Y si obviamente tú, al verte en el estándar de la ley moral de Dios, te encuentras como debe ser, pecador, falto, que no llegas a lo que Dios dice, entonces puedes mirar a Jesucristo, quien llevó la maldición que produce la ley sobre aquellos que no la obedecen, para que entonces obtengas la gracia y el perdón de Dios. Quiera el Señor entonces ayudarnos a apreciar toda su palabra correctamente, todo el consejo de Dios. Que no puede haber esa actitud displicente, fría, mecánica. Bueno, ese es el antiguo, no, ese es el nuevo, no me gusta tanto. Nosotros debemos amar y atesorar toda la palabra de Dios, porque toda ella es la palabra inerrante e infalible de nuestro Señor.